Este es el segmento donde juntos exploramos el texto bíblico, escuchamos la palabra de Dios con la guía del Espíritu, procuramos entenderla y apreciar lo relevante, lo pertinente que es para todos nosotros en este tiempo. Pero antes de continuar, quisiera nuevamente reiterar nuestra bienvenida, además de a todos los aquí presentes, a nuestros hermanos que nos siguen o que están participando vía Zoom. Así que están nuestros hermanos Armando y Viri, Estefanía, Noé, Enoch, están Gerson y Carla, Irene y Joseph, presumiblemente cerca y Josué, ¿va? Algunos de nuestros hermanos están participando vía Zoom hoy en este nuestro primer servicio del año. Bueno, como anticipó Rebeca, hoy iniciamos una nueva serie y esta vez vamos a ver un texto del Antiguo Testamento para balancear nuestra dieta, por así decirlo, ¿va? Hemos visto Nuevo Testamento, ahora vamos a ver Antiguo Testamento y así tener ese balance en nuestra dieta de enseñanza bíblica. Y veremos una porción del libro de Isaías. Es quizá el libro más extenso del Antiguo Testamento, 66 capítulos, y así que veremos una parte y Dios mediante, posteriormente en otra ocasión, veremos una segunda parte y tratar eventualmente de explorarlo todo, así como hemos hecho con el libro de Génesis, ¿verdad? Hemos hecho ya un par de series, Génesis 1 al 11 primero, después del 12 al 25, esperamos en Dios después regresar a Génesis y seguir abarcando estos textos extensos, pero cruciales y decisivos para nuestra comprensión del Evangelio y la razón de Jesús. Bueno, hoy veremos una suerte de introducción al libro. De hecho, el primer versículo o el primer versículo y la primera parte del segundo versículo del capítulo 1 a manera de introducción. Y la siguiente semana veremos también otro aspecto a manera de introducción del libro, pero ya viendo una porción del texto. Así que voy a dar lectura a la porción que estaremos viendo hoy, si bien breve. Repito, este es un libro extenso y debido a su extensión e influencia, ha sido un texto que ha generado mucho interés, conversación e incluso debates en torno a su estructura y composición. Algo de ello veremos en el curso de nuestra serie. Así que daré lectura a este texto, Isaías capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Les ofrezco esta traducción, pero ustedes pueden seguirme con la que prefieren, con la que están más familiarizadas. Dice así Isaías capítulo 1, versículo 1. Visión de Yesayahu, ¿ah? O de Isaías. Yesayahu es propiamente el nombre como aparece en el texto en hebreo, pero de alguna manera, bueno, ahorita diremos por qué decimos nosotros Isaías, visión de Isaías o visión de Yesayahu, hijo de Amoz, la cual vio o contempló sobre Yehudá o Judá y Jerusalén o Jerusalén en los días de Uziyahu o Usías, algunas traducciones le conocemos como Usías, Jotam o Jotam, Ahaz y Yehizkiyahu o Ezequías, como también le conocemos, todos ellos reyes de Judá. Uno, dos, perdón. Uno, dos, dice, escuchen cielos y preste oído la tierra, pues Yahvé ha hablado. Bueno, hasta aquí nuestra lectura. Repito, es una lectura corta, breve, a manera, este es de hecho la introducción del libro mismo a todo este vasto texto de Isaías. Y bueno, dado que se trata de ello, quisiera llamar su atención a un artículo que apareció en la edición de julio y agosto del año 2011 de esta revista Arqueología Bíblica, que se especializa justamente en este campo de la arqueología bíblica, valga la redundancia, y uno de los artículos que destaca en esta revista es justamente, ah, habla de un artefacto arqueológico que se conoce como el rollo, el gran rollo de Isaías. Y la historia, el relato va más o menos así, un relato que cuenta el editor de esta revista. En el año 1947, unos beduinos descubren lo que posteriormente se llamaron
7 de los rollos, así llamados rollos del Mar Muerto. Así se han conocido para la posteridad estos documentos, estos artefactos arqueológicos, y estos beduinos en el año 1947 descubrieron o recuperaron los primeros 7 rollos. Esto ocurrió en un lugar que se llama Khirbet Qumran. Y estamos viendo un mapa, digamos, en la esquina superior derecha de esta imagen. Se alcanza a ver un mapa. Ahí vemos el mapa de, digamos, el territorio del moderno Estado de Israel, diríamos hoy. Alcanzamos a apreciar el contorno de lo que llamamos el Mar Muerto. Quizá todavía tenemos fresco este mapa, ¿verdad? Estuvimos viendo, explorando el Evangelio según Marcos, y con frecuencia veíamos un mapa para ubicarnos dónde estaba Nazaret, Galilea, Judea, Jerusalén, etcétera. Bueno, ahí estamos en la parte norte de Galilea, digamos, en tiempos de Jesús. Allí está Qumran, ¿ya? En la esquina superior derecha del Mar Muerto. Bueno, allí se encuentra ese lugar que se llama Qumran. Qumran, Khirbet Qumran, ¿verdad? Una zona montañosa, ligeramente montañosa y rocosa, y en su extrema derecha alcanza a ver una imagen, una vista aérea de las cuevas. Se alcanzan a ver algunos huecos, algunas cavidades, ¿verdad? Bueno, eventualmente se fueron descubriendo estos hallazgos, se descubrieron en una primer cueva y los arqueólogos la llamaron la cueva uno. Después hubo hallazgos en otra cueva y la llamaron 2, y así sucesivamente 11 cuevas, y en cada cueva estuvieron recuperando artefactos de diversa índole, pero entre ellos estos documentos. Bueno, 7 de ellos se recuperaron, se descubrieron, estos beduinos allí en Khirbet Qumran, y se los dieron a una persona de nombre Kando. Están viendo la imagen de él a la izquierda de esa línea del tiempo. Kando, ese era el nombre de esta persona, un anticuario. Que es un anticuario? Una persona que colecciona antigüedades y las vende, ¿verdad? Comercia con ellos. Y evidentemente era muy buen comerciante, porque a los meses, en julio de 1947, una persona, una persona que, digamos, miembro de la Iglesia Ortodoxa Siria, allí en Jerusalén, se interesó por 4 de estos 7 rollos. O probablemente eran los que quedaban, los otros 3 ya se habían vendido probablemente. A esta persona se llamaba Atanasius Yeshua Samuel. Era metropolitano, es el término que se utiliza al interior de esta iglesia para referirse a un líder de la iglesia, ¿verdad? En este caso, digamos, el obispo, un obispo de la iglesia. El término allí es metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Rusia. Él compró 4 de esos 7 rollos a Cando, le pagó $96 por ello en 1947, y Cando solo de esos 96 le da $24 a los beduinos, y él se queda con $72, ¿no? Bueno, hizo su ganancia, ¿no? Su ganancia, y hasta ese momento quizá no sabían de la relevancia, la importancia de estos documentos. Estamos viendo al final, al pie de la imagen, una foto del metropolitano de Samuel, junto con otra persona, pero ahí está el metropolitano que compró estos 4 rollos. Él, a su vez, después quiso venderlos, no había interés en Jerusalén. Entonces, al siguiente año, pues los saca clandestinamente del territorio israelita y los lleva primero a Beirut, allá en el Líbano. No tiene suerte, por así decirlo, decide ir a Estados Unidos, y allá también está procurando venderlos y no hay interés todavía, así que decide publicar un anuncio en un periódico de circulación nacional e incluso internacional, The Wall Street Journal. Y ahí está una imagen de qué es lo que decía este anuncio, los 4 rollos del Mar Muerto, y ahí está ofreciéndolos a su venta. Alguien se interesó en 1954 y resultó ser el arqueólogo y a la vez general militar Yigael Yadin, que a través de un tercero adquiere sus 4 rollos por un monto de $250,000. El metropolitano pagó $96 y recibe $250,000.
la inversión, ¿va? Imagínense la inversión que él hizo, extraordinario retorno de su inversión. Bueno, pues ahí está, ¿va? Claro, ya se empezó a ver la importancia, la relevancia de este documento. Entre esos cuatro rollos estaba uno que para la posteridad se conoce como el gran rollo de Isaías. Y eventualmente este rollo, bueno, este militar y arqueólogo lo cede al Museo de Israel y en el Museo de Israel está allí en exhibición permanente o por lo menos un facsímil o una copia de él al momento debido al cuidado que deben tener de ello. Bueno, en el Museo de Israel, de hecho, eventualmente se creó toda una sección que se conoce como el Santuario del Libro o el Santuario, sí, del libro más o menos. Y tiene esa forma, digo, una de las secciones del Museo de Israel allá en Jerusalén, tiene esta forma porque recrea, digamos, la tapa de una de las vasijas que se recuperaron en estas cuevas del Qumran, ¿va? Entonces, presumiblemente, el arquitecto o los arquitectos que diseñaron esta sección del museo pretendieron recrear, digamos, la forma de una vasija, donde al interior estaban estos rollos del mar muerto, ¿verdad? Entonces, esta es la tapa de esa vasija, digamos, en el edificio, y este es el interior del edificio. Ahí se ve la concavidad, y entonces se ve la forma de un rollo, ¿verdad? Un rollo en este caso, bueno, en este caso el de Isaías era de pergamino, hecho de pergamino, no de papiro, porque se va desenrollando. Y así varios de los documentos del Mar Muerto tenían esa forma, eran rollos o son rollos. Y entonces se creó esta sección en el Museo de Israel, allá en Jerusalén. Esta sección se llama, repito, Santuario del Libro y está en exhibición permanente algunos de los rollos y entre ellos el de Isaías. Y este es el rollo de Isaías, el gran rollo de Isaías. El material es pergamino, es decir, es piel, y sobre esa se escribió este rollo. La extensión de este rollo son 734 centímetros, es decir, más de 7 metros de largo, más de 7 metros de largo, este rollo, y está fechado entre los años 200 a 93 antes de Cristo, ¿ah? Segundo siglo, primer siglo antes de Cristo, hasta el 1947, solo para apreciar la relevancia de este descubrimiento, el texto más antiguo, el texto en hebreo más antiguo del libro del profeta Isaías y prácticamente de todo el Antiguo Testamento, databa del siglo onceavo más o menos, ¿no? Onceavo más o menos después de Cristo. El códice Alepo, el códice Leningrado, ellos están fechados año 1100 más o menos después de Cristo y se descubre un documento. Todo el texto, este rollo tiene todo el texto íntegro de Isaías, los 66 capítulos, y data de 2 siglos antes de Cristo. O sea, es un milenio más de la antigüedad que tiene el Códice Alepo o Códice Alejandrino. De ahí la relevancia o pertinencia de este descubrimiento, ¿no? Y repito, el próximo domingo, están todos invitados a la próxima. Y mencionaremos algunos otros aspectos de este artefacto arqueológico y cómo impacta en su lectura y comprensión hoy día. Pero este sitio web, del cual está ahí la referencia, pueden recorrer todo el rollo, ¿no? Abajo, en esta barra, puede uno desplazando con el cursor o el apuntador de la computadora y puede uno ir recorriendo todo el rollo, ¿no? Las hojas, digamos, del rollo, por así decirlo, algunas contienen 4 columnas, otras 3 columnas, ¿ah? Y de ahí están más o menos numeradas, entonces son 54 columnas en total, ¿ah? Pero ahí está todo el texto de Isaías, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 66, íntegro todo el texto, y este ha sido un descubrimiento extraordinario, ¿ah? Y cuando se coteja el texto de este rollo con el texto del códice Alepo o alejandrino que data de 1000 años después, el texto es prácticamente el mismo, ¿ah? Las variaciones son mínimas y eso es lo extraordinario, lo estable que ha sido el texto hebreo desde antes de los tiempos antes de Cristo hasta
un milenio después, ¿va? Y eso nos da certeza en cuanto al texto bíblico mismo, ¿va? Pero será otro aspecto del que comentaremos la próxima semana. Por lo pronto, sabemos ya que se dio este descubrimiento y hay un texto del rollo del profeta Isaías que data del siglo segundo o siglo primero antes de Cristo, íntegro en su totalidad. Bueno, con eso en mente, vamos ahora sí a volver a nuestro texto, el texto de Isaías. Y lo primero que quiero destacar es la visión. De hecho, así comienza nuestro texto de Isaías 1:1. Dice, visión de Yesayahu. Visión, ese es el vocablo que está utilizando. De hecho, el vocablo que utiliza es el vocablo jasón en hebreo, jasón, y ese generalmente se traduce como visión. Visión como observada en un estado de éxtasis, visión en la noche, comunicación divina en una visión, oráculo, profecía. Son las varias acepciones que manejan los diccionarios de hebreo. ¿Va? Este texto en particular, en este vocablo, perdón, en el texto hebreo de Isaías solo ocurre dos veces, en Isaías 1:1 y después vuelve a aparecer en Isaías 29:7. Pero ocurre, ese vocablo ocurre en otros documentos del Antiguo Testamento. De hecho, otras 33 ocasiones, por ejemplo, 1 Samuel 3:1, como en narrativa histórica, o en literatura profética, como en Jeremías 14:14, e incluso en literatura sapiencial, como en el libro de Proverbios. ¿Verdad? Es un texto que aparece en varios documentos del Antiguo Testamento. Bueno, ese es el vocablo que usa el profeta para describir lo que está por narrar en ese documento. Jasón, visión, es una visión, pero además él usa una fórmula tentativamente de carácter editorial o titular, porque usa la expresión Jasón Yesayahu, ¿verdad? Que literalmente quiere decir la visión de Isaías, ¿no? Y esta expresión ocurre dos ocasiones en todo el documento, en todo el texto hebreo del Antiguo Testamento. La visión de Isaías ocurre en Isaías 1:1, en Segunda de Crónicas 32:22 y en otros documentos del Qumran que se descubrieron también aparece esta expresión, la visión de Isaías. Por ejemplo, un documento que se conoce como 3Q4, es decir, procede de la cueva número 3 y es el documento cuarto de esa cueva y después el fragmento de ese documento. Así se fue numerando. Pero además, otros documentos del Antiguo Testamento usan esa fórmula. Ya vimos Isaías 1:1, ¿no? La visión de Isaías, pero también el texto profético de Abdías dice la visión de Abdías o la visión de Obadía. ¿No? El vocablo Obadía significa siervo de Yahvé. O también tenemos otra expresión en el libro del profeta Nahum. 1:1 dice rollo o libro de la visión de Nahum. Entonces, con todo esto nos da un indicio de que esa frase, esa fórmula, la visión de, era hasta cierto punto una expresión un tanto técnica para denotar cierto tipo de literatura, y en este caso es literatura profética. ¿Verdad? Eso es un indicador para nosotros los lectores de hoy día saber, vamos a leer un texto que tiene que ver con literatura profética. No es narrativa histórica, no es literatura sapiencial, es literatura profética. De ahí esa forma. De hecho, leímos el texto, nuestra hermana Lía nos hizo favor de leer un pasaje, una porción de Lucas 4, cuando Jesús regresa a su terruño, a Nazaret. Llegó el Shabbat, ingresó en el día del Shabbat a la sinagoga y le invitaron a leer. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó el rollo, probablemente este rollo, uno como esos, un rollo de 7 metros de largo. Jesús lo va desenrollando y lee justamente una porción. De hecho, tuvo que ir casi hasta el final porque el Jesús lee una porción de Isaías 61. O sea, casi se tuvo que ir hasta el final. ¿Cuánto tiempo le tomó a Jesús ir avanzando, avanzando, pero llegó y deliberadamente leyó esa porción, ¿va? Pero el texto de Lucas 4:17 dice rollo, en este caso rollo de papiro del profeta Isaías. Es lo que leyó Jesús y a toda la audiencia que estaba ahí le dijo, este texto se ha cumplido, delante de ustedes, ¿no? Les tomó por sorpresa, pero ese era Jesús leyendo Isaías, el rollo de Isaías. Así que, ah,
Bueno, ese es un aspecto del texto que hemos visto. Otro, el texto dice que es la visión de Yesayahu, de Isaías. ¿Quién era Isaías? ¿Quién fue Isaías? Bueno, primero sobre él, Yesayahu, su nombre. ¿Ah? El nombre Yesayahu en realidad es un nombre compuesto. ¿Ah? Tiene la raíz verbal. eh, el nombre contiene la raíz verbal yasha, que generalmente se traduce como liberación, salvación. De ese verbo yasa viene Yeshua, la salvación, ¿va? Yeshua Adonai, o sea, la salvación de Yahvé, ¿va? Éxodo 14, Éxodo 15, celebran la Yeshua de Yahvé, ¿va? De ahí viene ese verbo yasha, liberar, salvar. Y entonces este Yesa, Yahua, el verbo, la raíz verbal, salvar, liberar, y el nombre, quizá el nombre corto de Yahvé Dios en el Antiguo Testamento. Así que el nombre de Isaías puede traducirse como la salvación de Yahvé, la liberación de Yahvé, el rescate de Yahvé. Ese es el nombre, ¿va? En un sentido estamos leyendo o vamos a leer la visión de la salvación de Yahvé, la visión de la salvación de Dios. ¿No? ¿Qué implica todo eso? Ese es el mensaje que vamos a estar explorando juntos. ¿No? Por eso es el nombre de Yesayahu. ¿Va? Aparece 16 veces en el texto de Isaías. Con frecuencia lo veremos. En el resto del Antiguo Testamento ocurre otras 19 ocasiones. Ahí están todas las referencias. E incluso este nombre, el nombre de Isaías, ocurre en otra literatura judía no canónica. Algunos documentos de los rollos del Mar Muerto, ahí aparece el nombre, como también en la Septuaginta, por ejemplo, esta traducción que se hizo del hebreo al griego a partir del tercer siglo antes de Cristo, libros como Cuarto de Macabeos o Sirac, ahí aparece el nombre de Isaías, Isaías el profeta, y desde luego en el Nuevo Testamento, 22 ocasiones aparece el nombre de Isaías y siempre refiriéndose a este Isaías, ¿eh? A este Isaías, al profeta Isaías. Así que vemos que Isaías era muy conocido en la antigüedad, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ah? Isaías era un referente en distintos círculos, digamos. Eh, de él, bueno, por un lado. Por otra parte, aparece el nombre Amoz, ¿ah? Es hijo de Amoz. Amoz, y Amoz procede de la raíz verbal amatz, por así decirlo, ser fuerte. ¿Ah? Bueno, el nombre Amoz aparece 7 ocasiones en el texto hebreo de Isaías y todas las ocasiones siempre está vinculado a Isaías. ¿Ah? Siempre se dice Isaías, hijo de Amoz. Las 7 ocasiones eso ocurre. En el resto del Antiguo Testamento, esa frase ocurre 5 ocasiones, ¿ya? Isaías, hijo de Amoz, e incluso en otro tipo de literatura así aparece, como algunos rollos del Mar Muerto. Así que en suma, cada vez que ocurre Amoz en el Antiguo Testamento, siempre está vinculado o ligado a su hijo, ¿ah? Isaías o Yesayahu, hijo de Amoz, ¿verdad? Yesayahu ben Amoz. Bueno, eso es un aspecto de Isaías, pero hay más, hay más. En el texto mismo de Isaías, en el texto hebreo, se dice de él primero que era un profeta. Ese es el título que se le asigna a Isaías. En Isaías 37:2, 38:1, 39:3, se dice explícita y puntualmente es Isaías el profeta. ¿Verdad? Otros textos del Antiguo Testamento se refieren a él, Segunda de Reyes 19:2, 21, etcétera. Varios documentos del Antiguo se refieren a Isaías, a este Isaías como Isaías el profeta. Igual ocurre en otra literatura judía, no conocida, textos del Qumran, ahí donde se descubrieron, aparece esa referencia a Isaías como profeta. Desde luego en la Septuaginta también es Isaías el profeta, pero en la Septuaginta bueno, sí, ahorita vuelvo a ello. Aparece ahí, y desde luego el Nuevo Testamento, como acabamos de leer, ¿verdad? Aparece Isaías el profeta. Las más de las veces, cuando se habla de Isaías, se precisa, es Isaías el profeta. ¿Verdad? Bueno, eso se dice de él. Además, en el texto de Isaías se nos dice que su esposa era profetisa, era Nebiá. Si él era Nebí, que quiere decir profeta, pues su esposa era Nebiá, profetisa. Isaías 8:3. Lo extraordinario es que no se nos da el nombre de ella.
El nombre de la esposa de Isaías queda en el anonimato, pero sí se nos dice que su esposa era profetisa. Es decir, tenía la misma vocación, el mismo llamado que él. Si él fue llamado a ser profeta, su esposa también había sido llamada a ser profetisa. Y hay una tradición en el Antiguo Testamento de mujeres que fueron profetisas, que también fueron instrumentos de Dios para comunicar un mensaje a otros. Está el caso de Miriam, o Miriam, la hermana de Moisés. Éxodo 15:20 se refiere a ella como profetisa. Está el caso de Débora. Jueces 4:4 dice que ella era profetisa y después fue juez de Israel, los mismos títulos que se le dan al profeta Samuel, ¿va? Es profeta y es juez, pues lo mismo se dijo de Débora. En Segunda de Reyes 24, 22:14 y su pasaje paralelo en Segunda de Crónicas 34:2 se habla de la profetisa Hulda, que vienen y consultan también a ella. Y ya en tiempos, eso es en tiempos de la monarquía ya dividida, ya en tiempos de la vuelta del exilio, ¿no? Se habla de la profetisa Noat ya en Nehemías 6:14. ¿Ah? Entonces, al paso del tiempo, ha habido esta presencia de mujeres que son llamadas a ser profetisas, y es el caso de la esposa de Isaías. Y con él, o sea, ellos tuvieron, al menos se mencionan los nombres de dos hijos de ellos en el texto de Isaías, y nombres un tanto peculiares que nos cuesta trabajo pronunciar, ¿no? Así que uno de ellos se llama Sear Yasub, Isaías 7:3, ese es uno de los hijos de ellos, y el otro se llama Maher Salar Yazbaz, vaya nombre extenso, pero los nombres también apuntaban a circunstancias del momento, ¿ah? Eran al mismo tiempo los nombres de los hijos símbolos de algo que estaba por ocurrir o suceder, parte del mensaje profético, ¿ah? Eso es algo que nos dice el texto mismo sobre Isaías, su llamado a ser profeta, su esposa, que también era profetisa, y al menos se nos mencionan dos de sus hijos. Isaías 8:18 habla de hijos en plural, ¿verdad? Y por lo menos nos menciona dos de ellos. Quizá tenían más de dos, pero por lo menos dos de ellos se precisa. Ah, bueno, eso es Isaías. Ya vimos quién era su padre, su esposa, sus hijos, y también el texto nos da eh, eh, indicaciones de su tiempo y del lugar que vivió Isaías. ¿Ah? Visión de Yeshayahu, la cual vio, bueno, hijo de Amós, la cual vio o contempló sobre Yehudá o Judá y Jerusalén o Jerusalén en los días y nos da cuatro nombres de reyes de Judá, cuatro nombres. ¿Ah? Así que el lugar, bueno, habla de Yehudá, ¿verdad? Ese es el nombre en hebreo, de lo que nosotros generalmente traducimos como Judá. Judá, ese nombre ocurre 29 ocasiones, ese nombre, y generalmente en Isaías, bueno, ese nombre ocurre 29 ocasiones, pero en el resto del Antiguo Testamento, perdón, la primera vez que aparece ese vocablo es en Génesis 29:35, ¿va? Y aparece como un patronímico, es decir, va a ser el nombre, es el nombre de una persona, ¿va? Es el nombre del hijo de Jacob con Lea. Su tercer hijo se llama Judá. Le pusieron por nombre Yehudá. Yehudá. ¿No? Yehudá. Y después ese nombre, el nombre de una persona, pasa el tiempo y se vuelve el nombre de un grupo, de una tribu, una de las tribus de Israel, la tribu de Judá, la tribu de Yehudá. Pasa el tiempo y después ese nombre se refiere a un reino. Se habla generalmente en el texto en hebreo, se habla de la casa de Yehudá. ¿Ah? Por ejemplo, en Segunda Samuel 2:4 o 11 o Segunda Reyes 19:30. Y eso quiere decir un reino, ¿verdad? No solo una dinastía, sino también un reino territorial, ¿verdad? Y cuando se fractura el reino de Israel, se divide en dos. Generalmente la parte del sur eventualmente se conoció como el reino de Judá, el reino de Yehudá sería el nombre en hebreo, ¿verdad? Así que era un patronímico, después el nombre de una tribu y eventualmente el nombre de un reino, dinastía y territorio, ¿verdad? Esas son las acepciones de ese nombre, y esas acepciones uno la encontrará en el texto de Isaías. A veces se refiere a quizá a Judá,
digamos, al Judá original, al hijo de Jacob, ¿verdad? Pero después se refería al grupo tribal o bien a la casa, a la dinastía, al reino de Judá. El contexto marcará la pauta cuál de esas acepciones, ¿verdad? Ese es en cuanto al territorio y desde luego la capital del reino de Judá, pues era Jerusalén, ¿no? Y aparece, ese sí aparece 49 veces, con cierta frecuencia se encontrará uno el nombre de Jerusalén. Jerusalén es la manera en que lo describen acá. Y desde luego, tantas veces ocurre este nombre en el resto del Antiguo Testamento. Entonces, estamos hablando del territorio, del reino y de la capital de ese reino. Allí es donde vivió Isaías, ¿ya? Con su esposa, con sus hijos. Allí es donde llevó a cabo su ministerio, su actividad. Y de hecho, en algunos pasajes, especialmente Isaías 36, 37, le vemos eh, presente en la corte del rey, ¿verdad? Como profeta, él media el mensaje de Yahvé Dios o viceversa, ¿verdad? Él lleva un requerimiento, lo presenta ante Yahvé Dios por parte del rey, primordialmente, y está allí en la corte del rey. Bueno, eso es en cuanto a lugar, ¿verdad? Solo brevemente estamos viendo un mapa, ya estos en los tiempos, sí, pues se puede decir Isaías, el reino de Israel se fracturó, la parte del norte se llamó el reino del norte, el reino de Israel, y la parte del sur, el reino de Judá. A veces al reino del norte se le llamaba la región efraimita, porque la tribu mayor, la tribu más grande, era la tribu de Efraín, ¿no? Y a veces se refería a toda esa porción del reino del norte como la tribu de Efraín. Bueno, hubo esta fractura cuando fallece Salomón, se fractura el reino, y obviamente está el reino del norte, el reino del sur, el reino de Israel, el reino de Judá. Bien, eso es en cuanto al lugar. Mm. En cuanto al tiempo, decíamos, ¿ah? Dice, en los días de, y menciona cuatro nombres de reyes. ¿Mm? Bueno, aquí espero se aprecie estos cuatro nombres de los reyes. El primero es Uziyahu, ¿ah? Y creo que algunas traducciones tienden a traducirlo como Usías, ¿ah? Usías. Ah, bueno, y ese nombre Uziyahu quiere decir mi fuerza es Yahvé o Yahvé es mi fuerza o refugio. Él reinó, esta persona reinó de los años más o menos 776 a 736 aproximadamente. Eh, Su reino duró 52 años. Él fue rey por un tiempo de 52 años. Ese nombre, Uziyahu, aparece tres ocasiones en el texto del profeta Isaías, en Isaías 1:1, en 6:1. De hecho, en 6:1 se menciona su muerte, ¿verdad? En el año en el que muere el rey Uziyahu, muere el rey Usías, Isaías ve una visión. En su momento veremos eso, ¿ah? Pero ese es el referente en términos de tiempo, el referente temporal. Ah, y después este rey se menciona en otros documentos, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, y además se mencionan las variantes de su nombre, ¿va? Uziyá, por ejemplo, o Azaryahu, ¿va? Azarías, creo, Usías. Son variantes en hebreo, por ejemplo, de este nombre. Pero ese es el primer rey que se menciona. El segundo que se menciona es el rey Jotam. Jotam, Yahvé es perfecto, quiere decir, o Yahvé se demuestra el mismo perfecto. Y él reina, su periodo de reinado fue más breve que el anterior, apenas 5 o 6 años, del 735 al 730. Dos veces se le menciona en el texto de Isaías y desde luego otras referencias de en otros documentos, ¿verdad? Los libros de los reyes, los libros de las crónicas, pero algún texto profético también se refiere a Jotam o Jotam, quizá diga así. Posteriormente le sigue a él, desde luego, os voy a decir, Jotam es el hijo de Usías, ¿eh? Ah, ah, Después viene Ahaz, Ahaz, el hijo de Jotam, y Ahaz, quiere decir el que capta o agarra, ¿verdad? Y bueno, él reina más o menos del 731-30 al 715, aproximadamente 15, 16 años duró su reinado. Se le menciona 7 veces en el texto de Isaías. Este es el rey, el famoso rey que aparece en ese pasaje de Isaías 7, que Dios mediante veremos, ¿eh? Donde se habla de Emanuel, ¿verdad? Este es el rey.
de esa crisis, digamos. Sí, a él se le presenta como el hijo de Jotán, ahí están algunas referencias, y otras referencias aparecen de él en otros documentos del Antiguo Testamento. Y finalmente, el cuarto rey que menciona ese texto es el rey Yehizkiyahu. Yehizkiyahu, Yahvé ha fortalecido, quiere decir este nombre, ¿verdad? Le conocemos a veces como Ezequías, ¿verdad? Ezequías, y él tuvo un reino más o menos del año 715 al 687, 686, 29 años. Así que de los reyes, de los cuatro reyes que menciona Isaías, el más longevo fue Uziyahu, después sigue Ezequías, ¿ya? Los más breves, pues el más breve fue Jotam y previo a ello Ahaz, ¿ya? Pero cuatro reyes abarcó, digamos, o interactuó con cuatro reyes el profeta Isaías, ¿no? Este, no nos dice el texto en qué momento empezó a ejercer este llamado, pero fue en el tiempo de este primer rey, fallece él, eso lo dice Isaías 6:1, y entonces en Isaías 7 ya está él interactuando con Ahaz, perdón, ese es el otro hijo, ¿va? Pero allí están, con cuatro de estos reyes Isaías tuvo que interactuar, cuatro de ellos. Así que el tiempo de Isaías es el tiempo de la segunda mitad o casi el final del siglo octavo e inicios del siglo séptimo antes de Cristo. Es el profeta de finales del siglo octavo. Ese fue Isaías, ese fue su tiempo. Y para apreciar mejor el tiempo que le tocó a Isaías, déjeme hacer un recuento express de cómo ocurre la historia del pueblo de Israel. Este es un mapa, alguna vez lo hemos visto, el mapa del antiguo cercano Oriente, y así se llamaban las regiones. Bueno, los historiadores hoy se refieren a estas regiones así. Está la Anatolia, que es hoy lo que llamamos Turquía o Turquía, y al interior tenemos la región de la Mesopotamia, de la que destacan Asiria, Babilonia, Elam. Todo eso es hoy el territorio, parte de Asiria, parte de Irak, parte de Irán, digamos. En un momento veremos otro mapa. Y después en la costa del Mediterráneo, en la costa este, tenemos lo que se llama el Levante. El Levante y finalmente está Egipto, y quizá la constante ha sido Egipto, todos estos milenios, ¿verdad? Repito, sería lo equivalente hoy a Turquía. Al interior tenemos Siria, Irak, Irán. En la zona del Levante, pues hoy tenemos, además de Líbano, el moderno Estado de Israel, está ahí la zona del el país de Jordania y también Egipto, ¿verdad? Y bueno, la bota arábica. Bueno, los historiadores, a lo que hoy nosotros llamamos Medio Oriente, en términos históricos, cuando se refieren al pasado, a esto le llaman el antiguo cercano Oriente. Y este es el telón de fondo del texto de Isaías. Este es el mundo que le tocó vivir a Isaías. ¿Ah? Bueno, y brevemente tenemos Génesis 11, finales del 11, Génesis 12, tenemos a Abraham y Sara, Dios les llama, tienen que ir al Levante, ¿ah? Están en la zona del sur, bueno, están en Ur, ¿ah? Allá en Babilonia, lo que sería hoy el sur de Irak, el sur de Irak, ¿no? Y de ahí viajan, hacen escala en la Anatolia o el sur de Turquía, y después Abraham y Sara descienden al Levante, ¿ah? Al Levante, ¿sí? Y en algún momento van a Egipto, ahí regresan y después sus descendientes de alguna manera se instalan en Egipto. Eso fue año ya 1600, pasa más de 4 siglos ahí. En la medida que fue creciendo el pueblo, llegó a ser oprimido por Egipto, y entonces viene esta intervención extraordinaria de Yahvé. Dios recupera, libera al pueblo. ¿Va? Ahí está la Yeshua de Yahvé. Recupera, libera al pueblo, aproximadamente en 1260, y son ahora ya una confederación de tribus. Eventualmente se instalan en la tierra prometida y adoptan la monarquía como sistema o arquitectura, digamos, constitucional. Y entonces su primer rey es Saúl, después le sigue David, después Salomón. Cuando este fallece, se fractura el reino, ya estamos en el año 930. Y entonces ese es en ese tiempo en donde en el horizonte emerge esta potencia, digamos, el imperio neoasirio, ¿verdad? Que impone términos y condiciones en esa región, y eventualmente, de hecho, el reino del norte sucumbe al imperio babilónico, el imperio
el reino del sur, Judá, todavía existe por unos siglos más y finalmente sucumbe al imperio babilónico. Bueno, a grandes rasgos, esa es la trayectoria. Y en el caso de Isaías, a Isaías le tocó vivir en tiempos donde hubo estos desafíos geopolíticos que probaron la fe de Dios. Dice este historiador. Dice, una potencia dominó la historia del cercano Oriente en el primer milenio hasta finales del séptimo siglo, en los tiempos de Isaías, Asiria. Por medio de su poderío militar, esta nación expandió su control sobre una vasta área desde Irán occidental hasta el Mediterráneo y desde la Anatolia a Egipto, y ello dictó todos los aspectos de la vida política y económica. Este mapa recrea la extensión que abarcó ese imperio, ¿ah? Desde Irán hasta parte bueno, hasta el Mediterráneo y desde parte de Turquía, Armenia, hacia Egipto incluso, ¿ah? Esa fue la extensión del imperio asirio y en algún momento se tragó o se devoró al reino del norte y tenía todas las intenciones de devorarse, tragarse, por decirlo así, al reino del sur, al reino de Judá, pero no fue impedido. Y de hecho, el texto de Isaías, el profeta, se va a referir en algunos momentos a estas crisis que genera las intenciones de Asiria, ¿ah? Pero también Asiria es un instrumento de Yahvé Dios para cumplir sus planes y propósitos con su pueblo en particular y con otras naciones. Entonces, ¿va? Como ocurre hoy día con la historia que estamos viendo, cómo se desenvuelve o desarrolla ante nuestros ojos mismos, ¿va? El Señor tendrá sus planes y propósitos. Pero en el año 734-733 hay esta referencia a la guerra sirio-efraimita. En su momento la veremos, Dios mediante, Isaías 7 y 8. Este intento, o sea, todo esto se genera por el intento del imperio asirio de invadir a Siria o Aram y al reino del norte, ¿verdad? Y entonces estos quieren que el reino del sur se les alíe, estos resisten, genera esta tensión. Y después llegan las noticias de que en efecto en el 722 el reino de Israel dejó de existir, ¿no? Asiria se lo tragó, se lo devoró, digamos, ¿no? La sitió a Samaria y después de 3 años arrasó y se llevó a la población a otro lugar y trajo gentes de otros lugares a vivir ahí, esos años 722. Y de eso, aunque explícitamente el texto de Isaías no dice, no se refiere a ese evento, pero el rey en turno supo de eso y evidentemente en todas esas noticias las supo Isaías. Y después en el año 713-711 hay otro conflicto, ¿verdad? Entonces el reino de Judá se alza. Hay una coalición para resistir al dominio de Asiria y esto genera ciertas situaciones y hay alusión a ello, al parecer, en Isaías 18, Isaías 19, Isaías 21. Y finalmente tenemos esta amenaza directa de invasión por parte de Isaías. Esa crisis en el año 701 llegó a hacerse de algunos lugares del reino de Judá una pequeña porción del territorio. Intentó llegar a Jerusalén, sitiarla, hacerse de ella, pero Yahvé Dios lo impidió a través de estas varias circunstancias, y de ello da cuenta Isaías en los capítulos 36, 37 y otros textos como Segunda de Reyes 18 en adelante. Ese fue el mundo que le tocó vivir a Isaías, los desafíos de esta nación, ¿ah? Eh, Precisamente como instrumento de Yahvé Dios para su pueblo, entre otros. Bueno, finalmente, mi último punto es este. Dice el texto, después de hacer esta introducción, o sea, este es un texto, es la visión de Yeshayahu, es literatura profética. Él le tocó vivir en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, en los años, bueno, en las finales del siglo octavo, inicios del siglo primero, y así comienza. Escuchen cielos y preste oído la tierra, pues Yahvé ha hablado, ¿eh? Si bien él vivió en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, el alcance del mensaje es un alcance cósmico, ¿eh? Está convocando a cielos y llama a la tierra a escuchar. Yahvé ha hablado y todos, cielos y tierra, y lo que hay en ellos deben escuchar esta voz de Dios, este mensaje, ¿ah? Y de hecho,
en el texto de Isaías, digamos, los vocablos cielos y tierra ocurren conjuntamente, casi por así decirlo, este binomio cielos y tierra ocurre 23 veces a lo largo del texto de Isaías, ¿no? Es decir, la perspectiva de Isaías no era nada más su ciudad, no era nada más su reino, no era nada tan solo los vecinos, era el alcance, era cósmico, cielos y tierra, porque este es el Dios que creó los cielos y la tierra y es el que está hablando, ¿ah? Y el alcance es cósmico, no solo individual, familiar, personal, local, regional, es cósmico. Dios habla. Y de hecho, uno de los pasajes que resume, sintetiza bien esta perspectiva cósmica del texto, de lo que estaríamos viendo, es este texto clásico, Isaías 45:18. Pues así ha dicho Yahvé, quien creó, literalmente en hebreo dice quien crea los cielos, quien crea los cielos, Él, Dios es. Quien formó la tierra y la hizo, Él la estableció, no inhabitable, la creó para morar al formarla. Yo, Yahvé, y nadie más, ¿no? No hay igual, nadie es igual a Yahvé, Dios, ni en esos tiempos, ni hoy día. Y esta es la perspectiva que tiene, el alcance que tiene. Si bien la audiencia, los primeros lectores fueron los contemporáneos de Isaías, pero siempre está este horizonte, ¿verdad? Es todos, cielos y tierra y todos los que habitan en ella. Hay palabra de Dios para muchos de los vecinos, pero hay mensaje para toda la humanidad, ¿no? Isaías 25, 26, por mencionar, son un texto de alcance, es cósmico, no solo es global, es cósmico. Esto es lo que está por comunicar el profeta. Y desde luego, cuando leemos la primera vez de este binomio, pues Génesis 1:1, ¿ah? En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios habla y lo que habla es para todo lo creado, ¿ah? Cielos y la tierra y todo lo que en ello hay, como diría el Salmo 24:1. Ese es el alcance de este mensaje que nos llega hasta hoy día. Ah, pero además quisiera destacar esto, ¿ah? Ah, el profeta usa este verbo dabar, que significa hablar, aparece 48 veces en este texto, más de 1000 ocasiones en el resto del Antiguo Testamento, pero usa esta expresión, ¿va? Yahvé ha hablado, ¿va? Adonai, Tiber, Yahvé ha hablado. Ocurre 7 veces en el texto de Isaías y ocurre otras más en otros textos, especialmente la literatura profética. Y cuando leemos, por ejemplo, comenzamos como congregación leyendo el Salmo 50, ¿ah? Leímos los primeros 6 versículos del Salmo 50 y Salmo 51 literalmente dice, Yahvé ha hablado. Y si prestamos atención, ¿ah? Es un mensaje a todos, no solo a una persona o a un grupo en particular o a una nación en particular. Este mensaje era en Salmo 50, la perspectiva igual es cósmica, ¿va? Cielos y tierra, Yahvé ha hablado y todos debemos prestar atención a lo que Dios ha dicho. Y con frecuencia esta frase remata o firma un mensaje de algún profeta, ¿va? Da el mensaje y dice, Yahvé ha hablado, ¿verdad? Y hay que prestar atención a ello. Es crucial, es decisivo. Así que, en conclusión, hermanos, el texto hebreo del libro del profeta Isaías, Yeshayahu, que significa salvación o liberación de Yahvé, inicia con una suerte de título que lo distingue como literatura profética, ¿ah? Así como ocurre con el libro del profeta Abdías, el libro del profeta No, se trata de una visión que abarca todo el texto, ¿ah? Casi puede decirse, es una frase técnica, ¿ah? Este es el tipo de literatura que estaremos viendo. Además, el mismo profeta, nos ubica en sus tiempos, finales del siglo octavo e inicios del siglo séptimo antes de Cristo, cuando en el horizonte geopolítico Asiria dominaba en el antiguo cercano oriente y Dios usó a ese imperio para sus fines y propósitos, no solo con su pueblo, sino con las naciones vecinas en ese tiempo. Y eso lo iremos viendo, ¿ah? En la medida que vayamos leyendo el texto, cómo Dios hace uso o obra, maniobra en la historia, digamos, de la humanidad, como ocurre hoy día, ¿no? Ah, ah, bueno, decíamos esto. eh, 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 Además, el profeta interactuó.
con 4 reyes del reino de Judá en su capital, allí en Jerusalén, y eventualmente eso se irá viendo en algunos textos o pasajes. También se trata de un profeta que comparte vocación con su esposa. Él era profeta, literalmente él dice que es Naví, es profeta, y también de su esposa se dice que es profetisa, Nabía. ¿Ah? Y además se menciona a 2 de sus hijos, quizá tuvieron más hijos, pero porque se habla en plural, pero por lo menos 2, se mencionan 2 de ellos, y cuyos hijos son a la vez símbolos de su mensaje, ¿no? Finalmente, la palabra de Yahvé que media o que comunica el profeta tiene un alcance, repito, no solo individual, familiar, local, urbano, regional, sino cósmico, ¿no? Como era de esperarse. Quien habla, pues habla el que creó los cielos y la tierra y al que le pertenece no solo eso, sino todo lo que hay en ello, como diría el Salmo 24:1. Esa es la voz que está mediando el profeta, ¿va? Su alcance es cósmico. Algunas implicaciones de este breve texto que hemos visto. Bueno, este es el inicio del año, el primer domingo de 2026. ¿Cuál es la visión que nos ha dado el Señor para seguirle y servirle, por ejemplo? ¿Ah? Es- Otra es la familia de Isaías, esposo, esposa e hijos. Ilustra cómo toda una familia puede participar en una misma vocación o llamado. Es esa nuestra aspiración para nuestra familia. Sí, ¿ah? Es en el presente o en el porvenir. ¿Ah? Podemos orar al Señor que obre y que haya esta orientación familiar en el servicio vocacional. También los desafíos locales, los desafíos nacionales, los desafíos internacionales ponen a prueba nuestra fe en Jesús. En tiempos de Isaías algo pasó, algo ocurría más allá de las fronteras que tenía un impacto en el reino, en el rey, en el pueblo, y una amenaza inminente incluso, y se probó la fe de ellos. El profeta Isaías dice, pide una señal, y él dice, no voy a pedir una señal, pues aquí está la señal, ¿no? Es parte de la intención de Dios. Finalmente, comunicamos a otros a través de nuestras decisiones y acciones que Jesús es la palabra y salvación para todos, ¿no? Podemos trasladar eso a nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Él es la palabra, es el verbo de Dios. En el principio era la palabra, dice Juan 1:1, la palabra al verbo, la palabra era con Dios, la palabra era Dios, ¿verdad? Y la palabra se encarna en Jesús y Él es el Hijo dado a todo el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, gracias hermanos por su atención.